La palabra de Dios en la celebración. La palabra de Dios, Sagrada Escritura, posee gran importancia en la celebración litúrgica mediante la proclamación de la palabra. Cristo sigue anunciando su evangelio de salvación. Bienvenido una vez más, por gracia de Dios estamos aquí transmitiendo en Café Carismático, Pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el ciclo La celebración de la Iglesia en el tema 5, la palabra de Dios en la celebración. Sacrosanctum Concilium numeral 24 dice: en la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado, las acciones y los signos. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Hasta aquí la cita. Otros textos que podemos checar: Nehemías capítulo 8 y Sacrosanctum Concilium numerales 7 y 35. En nuestro tema de reflexión, el día de hoy vamos a estar analizando 11 puntos. Primer punto: la palabra de Dios en la liturgia. La Iglesia ha reservado un espacio privilegiado a la Sagrada Escritura en todas las celebraciones. La proclamación de la palabra de Dios es un hecho constante y universal en la historia del culto cristiano. Vaticano II se refiere a los leccionarios de la palabra de Dios como los tesoros de la Biblia. Podemos confrontar Sacrosanctum Concilium numeral 51 y afirma toda la importancia que tiene la Sagrada Escritura en la liturgia. Confrontar Sacrosanctum Concilium numeral 24, el numeral que acabamos de escuchar. La liturgia es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios suena con especial eficacia. La fuerza de la liturgia reside en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Leccionario es el libro que contiene las lecturas bíblicas, contiene las lecturas dominicales de entre semana o fiestas especiales. Punto número 2. Presencia del Señor en la palabra proclamada. La abundancia de la palabra en la liturgia obedece a la convicción de la presencia del Señor en la palabra proclamada. En efecto, en la liturgia, Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio. Sacrosanctum Concilium numeral 33. La Iglesia sabe que cuando abre las Escrituras encuentra en ellas la palabra divina y la acción del Espíritu, por quien la voz del Evangelio resuena en la Iglesia. La palabra leída y proclamada es uno de los modos de la presencia del Señor junto a su Iglesia. Él está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Sacrosanctum Concilium numeral 7. La certeza de la presencia de Cristo en la palabra ha llevado a la Iglesia a no omitir en ningún caso la proclamación de la Escritura. Confrontar Sacrosanctum Concilium numeral 6. Y a venerar el leccionario como hace con el cuerpo del Señor. Confrontar
Dei Verbum, Constitución dogmática sobre la divina revelación, numeral 21. Punto número 3. Diálogo entre Dios y su pueblo. La liturgia es un diálogo. Dios se comunica con su pueblo por medio de su palabra y éste le responde con el canto y la oración. Confrontar Sacrosanctum Concilium, numeral 33. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es Dios quien toma la iniciativa y espera una respuesta. Antiguo Testamento. Dios convoca a la asamblea. Dios dirige su palabra a la asamblea. La asamblea escucha y acepta la palabra. Dios y la asamblea celebran la alianza. Nuevo Testamento. Cristo reúne al pueblo de Dios. Revela la voluntad del Padre. Como siervo de Yahvé expresa su obediencia en nombre de toda la humanidad. Sella con su sangre la nueva alianza. Así, la Iglesia, igual que el pueblo de Israel, y siguiendo el ejemplo de Jesús, es convocada por Dios y ofrece una respuesta. Punto número 4. Dinamismo de la palabra. Quien escucha la palabra de Dios no puede permanecer pasivo ante el mensaje. En la celebración litúrgica podemos reconocer el carácter dinámico de la palabra. Escuchar el mensaje. Se trata de los momentos en que escuchamos la palabra de Dios, lecturas, homilías, moniciones. Recibir el mensaje. No basta con escucharlo, hay que recibirlo adecuadamente. Para ello es importante el silencio y el canto interleccional o salmo responsorial. Responder al mensaje se expresa a través de la oración universal. Punto número 5. Las lecturas. Las lecturas son fundamentales en la celebración litúrgica. Estas se toman de la Sagrada Escritura. Confrontar Sacrosanctum Concilium, numeral 24. La lectura de la palabra de Dios en la liturgia se realiza siempre como lo hizo Jesús, los apóstoles y los santos padres, situando en primer lugar el misterio pascual y explicando desde él todo lo acontecido en la historia de la salvación. Así, las lecturas manifiestan el desarrollo progresivo de la historia de la salvación que culmina en Cristo y se continúa en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia comunidad. Punto número 6. Primacía del Evangelio. Aunque toda la Sagrada Escritura se refiere a Jesucristo, son los Evangelios los que contienen la narración de los hechos y palabras realizados por Él. Dei Verbum, Constitución dogmática sobre la divina revelación, numeral 18, dice: Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Hasta aquí el numeral 18. La lectura del Evangelio es la cumbre de la liturgia de la palabra. Las demás lecturas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, preparan a la asamblea para acoger esta lectura. Por eso el Evangelio se proclama y las otras lecturas se leen. Punto número 7.
El leccionario. El leccionario y el evangeliario es el libro, signo de la presencia de la palabra de Dios en la liturgia. Contiene una selección ordenada de los pasajes bíblicos para la celebración de los diferentes sacramentos. Incluye casi toda la escritura. Se integra con varios volúmenes según el ciclo dominical, 3 años, ferial o semanal, 2 años. El evangeliario es el libro en el que se leen los evangelios durante la misa. Tiene mayor importancia porque es Cristo mismo quien habla. Punto número 8. La homilía. Jesús, además de leer la Sagrada Escritura, también la interpretaba. Confrontar Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21, verso 24 y 27. Por ello, la homilía adquiere un lugar importante. Debe girar siempre sobre la palabra proclamada. Sacrosanctum Concilium, numeral 52, dice: se recomienda encarecidamente, como parte de la misma liturgia, la homilía, en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico, a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana, más aún en las misas que se celebran los domingos y las fiestas de precepto con asistencia del pueblo. Nunca se omita si no es por causa grave. Hasta aquí el numeral 52. El Papa Benedicto XVI ha destacado la importancia de la homilía para favorecer una mejor comprensión y eficacia de la palabra de Dios en la vida de los fieles. Verbum Domini sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, exhortación apostólica de Benedicto XVI, escrito el 30 de septiembre del 2010, numeral 59. Por ello, es importante que la homilía considere los siguientes elementos: contexto bíblico, situarse en la fuente, la Sagrada Escritura. Contexto litúrgico, se orienta a celebrar un aspecto determinado. Contexto vivencial, dirigido a una comunidad específica. Número 9. Las moniciones. Para aprovechar mejor las lecturas puede implementarse moniciones. Confrontar Sacrosanctum Concilium, numeral 35. Existen varios tipos, cada una de ellas con una finalidad propia. Ambiental. Establece contacto con la asamblea y supera el ritualismo causado por fórmulas fijas. Se orientan a formar asamblea y tener en cuenta una celebración específica, tal tiempo litúrgico, tal fiesta. Introductoria. Introducen las lecturas bíblicas. Permiten escucharlas más atenta e inteligentemente. Mistagógica. Ayuda a comprender los signos litúrgicos y la participación consciente en las acciones comunitarias. Conclusiva. Resalta en el sentido de la celebración, se proyecta en la vida. Punto número 10. El silencio y los cantos interleccionales. El silencio es una forma de participar en la liturgia. Surge como respuesta a la palabra escuchada, es decir, después de las lecturas y homilía.
en el acto penitencial cuando el sacerdote dice oremos, o para dar gracias después de la comunión. El canto interleccional es importante para recibir la palabra. Es un canto escogido por su temática y ligado a la lectura. Dependiendo de la celebración y forma de realizarlo, salmo responsorial o gradual, aleluya, secuencia, responsorio. En la Eucaristía se canta un salmo después de la primera lectura, el aleluya antes del Evangelio. Punto número 11 y último punto de este tema de reflexión: la oración universal. La oración universal es la respuesta a la palabra escuchada. Es universal por el carácter que tienen las intenciones, la iglesia, el mundo, varias necesidades. De esta forma, el pueblo ejerce su sacerdocio real, fruto de la acción de la palabra de Dios en los fieles. El presidente la inicia invitando a la asamblea con una breve monición. La asamblea expresa su oración con una aclamación oracional u orando en silencio. El presidente concluye con una oración. Algunos le llaman oración de los fieles para especificar que es de los creyentes. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos llegado al final de nuestro tema de reflexión. Este ha sido el tema número 5, la palabra de Dios en la celebración. Gracias por llegar al final de esta reflexión. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Adjunto encontrarás las actividades individuales, las actividades grupales, la evaluación y desde luego también vas a encontrar en síntesis de este tema. Te invito a que lo compartas, a que te suscribas a este canal, a que le des like. Sigamos evangelizando a través de estos momentos de compartir. Soy tu anfitrión, Andrés Rueda Hernández. Dios te bendiga, nos escuchamos en el próximo tema. Hasta luego.